Señoras y señoritas abogadas, señores abogados, señores médicos presentes esta tarde, el Colegio de Abogados de Lima, ilustre, noble y bicentenaria institución, presenta a ustedes el foro Aseguramiento Universal en Salud, organizado por la Comisión Consultiva de Derecho Sanitario y la Dirección de Comisiones y Consultas del Colegio de Abogados de Lima, con la colaboración de dos importantes instituciones, la Academia Peruana de Salud y la Academia Peruana de Derecho. En esta oportunidad nos es grato saludar la presencia, y están ellos acompañándonos virtualmente, el señor vicedecano del Colegio de Abogados de Lima, el doctor Francisco Gómez Valtiés, a quien brindamos un caluroso aplauso. Muy buenas tardes, doctor Francisco Gómez Valtiés. Bien, igualmente nuestro cordial saludo al señor director de Comisiones y Consultas del Colegio de Abogados de Lima, el doctor Luis Molero Coca. Muy buenas tardes, doctor Molero. Aplausos para el doctor. Saludamos igualmente la presencia de la señora presidenta de la Comisión Consultiva de Derecho Sanitario de esta ilustre orden, la doctora María del Carmen Pexiera Benítez. Gracias, doctora. Para el Colegio de Abogados de Lima es satisfactorio contar con la presencia de tan distinguidos profesionales de la medicina, especialistas en temas precisamente que preocupan no solo a nuestro país, sino también al universo en total. Ya las organizaciones representativas de los países como las Naciones Unidas y los organismos regionales han determinado que la problemática de la salud es uno de los puntos sustanciales de cualquier política de Estado. Y en esta oportunidad presentamos a ustedes el Foro Aseguramiento Universal en Salud. Vamos a saludar la presencia del señor exministro de Salud, en cuya gestión se publicó precisamente la Ley de Aseguramiento Universal en Salud. Muy buenas tardes, doctor Ugarte Ubilluz. Gracias por su presencia en esta oportunidad. Aplausos. Igualmente está con nosotros el señor gerente general de la Asociación de Clínicas Particulares del Perú, el doctor Hernán Ramos Romero. Gracias por su presencia, doctor, en este importante foro. Enseñamos que el doctor Romero es médico cirujano por la cuatricentenaria Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Él es egresado de la Universidad San Martín de Porres, máster en Dirección y Gestión de los Sistemas de Seguridad Social en la Universidad Alcalá de Henares, graduado del Programa de Gobernabilidad y Gerencia Política de la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Escuela de Gobierno de la Universidad George Washington, entre otros merecimientos que honran también a la medicina y a nuestro país. Aplausos nuevamente para el doctor Hernán. Igualmente con nosotros esta tarde el señor Intendente de Supervisión de Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud de la Superintendencia Nacional de Salud, SUSalud, el doctor Aldo Tomás Texe Silva. Doctor, gracias por su presencia en esta oportunidad. Aplausos para él, doctor. Él es médico cirujano de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, con segunda especialidad en Medicina Integral y Gestión en Salud en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y maestría en Gerencia Social, Gestión de Proyectos y Programas Sociales en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Gracias, doctor, por su presencia una vez más. Bien, igualmente nos es grato presentar al señor vocal del Colegio Médico del Perú en el Consejo Nacional. Él es médico cirujano con maestría en Administración de Servicios de Salud, presidente del Comité de Salud Pública del Colegio Médico del Perú, secretario general del Sindicato Nacional de Médicos de Salud, ex subdirector de la DISA Cuarto Lima Este y docente universitario de prestigio. Saludamos la presencia del doctor César Augusto Portela Díaz. Aplausos para él. Nos es grato igualmente, señoras y señores, referirnos a un alto representante de la Escuela del Derecho Civil en el Perú, cuya especialidad es reconocida a nivel nacional e internacional
sobre temas de arbitraje. Él es autor de importantes libros de su especialidad y actualmente también director de conferencias de la Academia Peruana de Derecho, un alto instituto que fuera creado por el decano Mario Alzamora Valdés durante su ejercicio como decanato en el año 1967. Reseñamos que este instituto jurídico del más alto nivel contó con la inauguración del señor presidente de la República, don Fernando Belaúnde Terry. Saludamos la presencia del doctor Mario Castillo Freire. Gracias, doctor, por esta oportunidad. Bien, señoras y señores, vamos en estos momentos a ceder el uso de la palabra, y ya se encuentra en línea con nosotros, al señor vicedecano del Colegio de Abogados de Lima, el doctor Francisco Gómez Valdés. Muy buenas tardes. El propósito de esta reunión tan importante, por cierto, con la sola finalidad de hacer sea colocado sobre la mesa. Por esa razón es de que nuestro ilustre Colegio de Abogados de Lima trae a colación tener que abordar este asunto, que en lo particular para quien le habla, quien les está hablando, ha tenido el raro privilegio de haber redactado toda una nueva teoría, un nuevo trabajo legislativo que desafortunadamente no funcionó, que ha tenido que ver acerca justamente del aseguramiento universal en salud. Voy a tratar de escuchar a todos quienes van a participar dentro de este actual evento que se está iniciando el día de hoy, con el afán de proporcionar a lo mejor a ese trabajo que desafortunadamente se quedó en el Congreso y que nosotros ahora, curiosamente, en el ilustre Colegio de Abogados de Lima, estamos tratando de desarrollar igualmente dentro de nuestro propio claustro un aseguramiento universal en salud para todos nuestros agremiados, que será seguramente esa semilla de esplendor que se tendrá que verificar más adelante. ¿Qué tan importante es dentro de las transformaciones que venimos haciendo a nuestro ilustre Colegio de Abogados de Lima para expandirlo igualmente a los otros colegios profesionales y de esa manera también permitirnos que este aseguramiento, aunque sea de una manera fragmentada, vaya sumándose para que al final tengamos ese aseguramiento universal en salud que tanto lo necesitamos. Yo mismo he sufrido el COVID-19, perdí un porcentaje muy importante de mis pulmones, estuve 25 días hospitalizado, afortunadamente no fui a la cama sucia, pero sí vi fallecer probablemente una cuarentena de personas, y eso me ha marcado de una manera bastante ilustrada la importancia que debe tener la salud en todo momento, en todas circunstancias. Vale el momento pues para dar inicio a la apertura de este foro vinculado con el aseguramiento universal en salud. Vamos a seguir de cerca los debates y ojalá que cada uno de los expositores nos proporcione, enhorabuena, sus conclusiones, porque vemos acá a un ex ministro de Trabajo, vemos acá que va a participar el conocidísimo doctor Oscar Ugarte Cruz, vemos acá que tenemos igualmente la participación de la Asociación de Clínicas Particulares, de las que indudablemente es la oportunidad de decir de que desafortunadamente tuvieron esta asociación una terrible y aciaga participación durante la pandemia, y esperemos se coloquen a la altura de las circunstancias que el aseguramiento universal en salud debe tener para que todas estas clínicas que desafortunadamente tuvieron un papel aciago dentro de la pandemia reestructuren todo aquello que existe alrededor de ellos con la finalidad de que se tenga en realidad señalar pues un plan ético. La ética en el Perú desafortunadamente está en retroceso. Debe ser recuperada esta ética con la finalidad de que la medicina
realmente recupere esos renglones que por el mercantilismo que desafortunadamente en el país se ha empoderado, se logre ir desarrollando pues una teoría propia de esa humanización que el ser humano requiere para que este aseguramiento universal de salud, que ha sido regulado en el Perú, pero que desafortunadamente ya seguramente se verá en este foro, no ha cumplido los logros que la razón en sí mismo establece y obliga a tener que mantenerlo en pie. Una vez más, en nombre del ilustre Colegio de Abogados de Lima, doy por inaugurado este certamen. Esperemos que con las conclusiones nuevamente que reitero, ojalá nos pudieran ser acordadas, poder seguir trabajando profesionalmente y sobre todo institucionalmente en este tema. Muchas gracias y dejo pues el espacio para que se dé inicio a las exposiciones que están siendo motivo de abordar. Muchas gracias, Mario. Aplausos, aplausos. Señoras y señores, nos es grato anunciar la palabra del señor director de Comisiones y Consultas del Colegio de Abogados de Lima, el señor doctor Luis Molero Coca. Adelante, maestro. Buenas tardes a todos. Aprovecho las facilidades tecnológicas, salgo de mi jornada académica en la universidad y ya prácticamente con el tráfico de Lima es complicado conectarse. Hoy ir de manera directa y espero que este evento, que con bastante ahínco ha trabajado la Comisión de Derechos Sanitarios, tenga el éxito que todos hemos esperado desde que fue planteado. Así que saludo la presencia de todos los que están trabajando en este esfuerzo, de los ponentes, del doctor Mario Castillo Freire, que ha tenido la amabilidad de aceptar ser moderador. Y sin más preámbulo, quiero, no solo significa la defensa del derecho a la salud, sino lo que es nuestro esfuerzo como comisiones para poder pensar, trabajar en cualquier cambio normativo y sobre todo en el cumplimiento de lo que representa el derecho fundamental a una atención de salud de calidad y oportuna. Así que sin más preámbulos y transmitiendo el saludo de nuestro decano, César Bazán Naveda, dejo a los organizadores, al moderador, para que empecemos de una vez esta jornada académica. Muchas gracias por su participación, estamos al servicio. Hay muchos planes en el mediano plazo con la Comisión de Derechos Sanitarios, en temas formativos, en temas de debate jurídico, así que aprovechemos esta ocasión. Buenas tardes, gracias. Bien, muchas gracias, doctor Molero. Bien, señoras y señores, entramos a las exposiciones magistrales y para ello, como moderador de este importante foro, vamos a ceder el uso de la palabra al señor director de conferencias de la Academia Peruana de Derecho, el doctor Mario Castillo Freire. Adelante, doctor. Entonces vamos a comenzar cediendo el uso de la palabra al doctor Óscar Ugarte Ubillus por el espacio de 15 minutos. Voy a hacer el malo de la película y cuando falte 2 minutos voy a decir que faltan 2 minutos. ¿Ya? Adelante, doctor Ugarte. Yo voy a presentar 3 partes. Una primera parte es ubicar el tema del aseguramiento respecto del rol. Segundo, qué cosas se ha avanzado desde el año 2009 hasta la fecha. Y tercero, cuáles son los pendientes que tenemos actualmente. Entonces, lo primero es la política de aseguramiento universal, que la ubicamos en el año 2008, o sea, previo a la aprobación de la ley de aseguramiento que fue en 2009, identificando cuál era el problema en ese momento, frente a lo cual se formulaba esta política de aseguramiento. Como sabemos, las políticas son soluciones a problemas en general, y las políticas sanitarias son respuesta a los problemas sanitarios. Entonces, ¿cuál era el problema
que se planteaba en el año 2008. Uno, que las enfermedades y accidentes constituyen uno de los mayores factores de vulnerabilidad económica y social de las familias en el Perú. Vamos a ver ahorita la data sobre eso. Dos, que la mayoría de la población no contaba en ese momento con una adecuada protección financiera frente a cualquier eventualidad en salud. Y en tercer lugar, que para prevenir esa eventualidad las familias gastan sus ahorros, reducen gastos prioritarios como alimentación, venden parte de sus pertenencias o se endeudan. Ese es el problema de fondo, es decir, el impacto que la enfermedad o los accidentes generan en las familias y por lo tanto el grave costo desde el punto de vista económico. Y eso se comprobaba en ese momento con la encuesta nacional de hogares del año 2008, donde preguntaban los jefes de familia cuáles son las condiciones más vulnerables en los hogares. El 32% decía claramente enfermedades y accidentes. En menor medida, 31% desastres naturales, luego pérdida de empleo, hechos delictivos, abandono del hogar, etc. Pero obviamente enfermedades y accidentes por delante. Pero además, la encuesta nacional de hogares nos decía que frente a esa situación, ¿cuál era la respuesta de las familias? Entonces, miren, un 28% no hacía nada, se quedaba paralizado. Un 20% se endeudaba. Un 17% diluían gastos en alimentación u otra forma de consumo, o gastaron sus ahorros o capital, es decir, una familia que tiene de repente una bodeguita en su casa, utiliza el dinero, el capital de esa bodeguita para cubrir los gastos y se descapitaliza, ¿no? O consiguieron otros trabajos, o empeñaron o vendieron bienes. Pero además, la encuesta nacional de hogares nos decía, en ese momento, cuántas personas estaban protegidas por un seguro de salud, que sería la forma de estar protegidos. Y como se ve, el 58% en su momento no estaban afiliados a ninguna seguridad social, 18% en el SIS, 4% otros, o sea, seguros privados o sanidades. Por lo tanto, era clarísimo que había una desprotección financiera frente a este riesgo de enfermedad o accidente. Es frente a eso que se propone la Ley de Aseguramiento Universal en Salud. Es decir, una norma que garantiza que todos en el país estén protegidos por un seguro de salud, bajo diversas modalidades, que puede ser el seguro social, que ya existía pero solo para un 18%, o el SIS, que también existía pero solo para un 16%, u otras formas ya de menor peso, ¿cierto? Y que esto debía ser universal. Por lo tanto, el principio de universalidad era fundamental para poder proteger a las familias a través del aseguramiento universal. Frente a esa constatación, lo que se planteó fue dos estrategias generales. La primera es, como el 58% de la población no tenía seguro, había que hacer una incorporación progresiva al aseguramiento a través de largo plazo. En ese momento era el 2009, mirábamos hasta el 2016, ¿no? Largo plazo, ¿no es cierto? Y se inició por regiones prioritarias, como fue Ayacucho, Huancavelica, Purímac, y de ahí expandiéndose al resto del país. Pero a la vez, la otra estrategia de expansión gradual era la cobertura de la carga de enfermedad que el aseguramiento iba a garantizar. Y se inició con un plan esencial de aseguramiento de salud, lo que llaman el PEAS, que cubría un 65% de la carga de enfermedad.
pero que eso no tenía por qué quedarse así y que lo que debía hacerse perdón, era ampliar progresivamente esa carga de enfermedad a través del aseguramiento y el creciente aseguramiento. Ese fue el punto de partida. El segundo aspecto que quisiera mostrar rápidamente, cuáles fueron los avances del aseguramiento, cuáles han sido, digamos, hasta años recientes. Recordemos que el aseguramiento era muy limitado, solo el 42% tenía algún seguro en salud, y por lo tanto había que ampliar esto y ampliar la capacidad de atención y fortalecer la oferta, sin duda. Entonces, los avances del aseguramiento en salud han podido graficarse, uno, por la ampliación de la afiliación. Recuerden que en el año 2008 los afiliados a seguros eran solo el 42%. Este es un cuadro con la data oficial de su salud en noviembre del 2020, o sea, 11 años después, y se logró incluir hasta ese momento al 96.48% de la población, 31 millones de afiliados, donde el SIS era largamente superior numéricamente, con 20.900.000, luego seguido por el Salud, 9.900.000, y luego Fuerzas Armadas, EPS, prepagas, autoseguros, empresas de seguros. Entonces, ese es el universo. Pero en ese momento todavía faltaba, digamos, un 3.5% para completar la afiliación. Estamos hablando de la afiliación. Eso no quiere decir que ya tuviesen cubiertos los servicios. Ese es otro tema que se resuelve con otras estrategias, como vamos a pasar a explicar. Por lo tanto, una de las estrategias a desarrollar es la capacidad de atención, o sea, la oferta, mejorar la oferta. No basta que la gente esté afiliada a un seguro, sino que tiene que recibir las atenciones que correspondan. Si no, no tiene ningún sentido. Entonces, una de las estrategias era la ampliación, la inversión en infraestructura y equipamiento. Estos son datos gruesos de lo que se produjo en esos años hasta octubre de 2018. Más o menos 22.000 millones de soles se invirtieron en tanto a nivel nacional como regional y local en cuanto a el aseguramiento público. O sea, la ampliación de la oferta a través de ampliación de la inversión en infraestructura y equipamiento. Como se puede ver en esta tabla, quien más invirtió en ese periodo entre 2009 y 2018 es el Ministerio de Salud con gobiernos regionales y gobiernos locales, 15.775 millones. Esto es efectuado, no es lo que se propuso invertir, no, esto es lo ejecutado. Es salud en ese periodo 2007-2017, 4.200 millones, y los privados entre 2010 y 2016, 2.500 millones. Claro, estas son cifras a esos años, luego eso se ha ido ajustando. Esta tabla lo que nos muestra es el detalle, en el caso de la inversión pública, por parte del gobierno nacional, que es la primera columna, desde el 2010 hasta el 2021, año por año. Gobiernos regionales, gobiernos locales y total de la inversión pública. Esto incluyó hospitales y centros de salud. Los hospitales más importantes en este periodo han sido el Instituto del Niño de San Borja, el Instituto Nacional de Rehabilitación, hospitales regionales en Cajamarca, en Chiclayo y en otras regiones del país, pero también centros de salud. Había una inversión muy importante
que se ejecutó por gobiernos regionales y locales con lo que se denominó el PAC Salud, o sea, proyectos de inversión para fortalecer el primer nivel de atención, que está incluido ahí también. El otro gran eje para mejorar la oferta es la inversión en recursos humanos, y ahí tenemos un déficit muy grande, ¿no? Tenemos un déficit de profesionales de la salud, tenemos 34.5 por 10.000 habitantes, y el estándar para países como el nuestro es 45 por 10.000 habitantes. O sea, nos falta una tercera parte de profesionales, sumados todos, médicos, enfermeras, químicos, farmacéuticos, etc. Doctor Ugarte, 34.5, por supuesto, se queda corto. Doctor Ugarte, le quedan 2 minutos. Y por ejemplo, Piura, que es el segundo departamento más poblado después de Lima, tiene 22.5 profesionales por 10.000 habitantes. O sea, Piura es uno de los más desprotegidos en cuanto a recursos humanos. Tenemos 2 minutos adicionales. Igualmente, hay otras regiones, y solo muy pocas, como Lima, Callao, Arequipa, Trujillo, están, digamos, dentro de los estándares o cercanos a los estándares. Pero hay otro problema que yo creo que va a ser crítico en los próximos años: la migración de recursos humanos calificados al exterior. Doctor. Países como España. Doctor Ugarte. Sí. Tenemos 2 minutos Sí. más. Nos queda un minuto. Bien. El financiamiento del CIS creció en la forma que se ve ahí, pero eso es insuficiente, porque hasta el año presente, 2022, el CIS tiene 2.400 millones, pero lo que está previéndose para el 2023 es 2.200, o sea, le van a recortar al CIS, y esto es sumamente crítico. Yo quería mostrar esto rápidamente. Es un ejemplo de el Hospital Loaiza. En el Hospital Loaiza, el crecimiento de la atención de los asegurados CIS se ve ahí en esos años 2013, 2014, 2015, 2016, que pasó de 35.3% de las atenciones al 46.3%, y ahora es más aún. Y esto se puede ver también en los ingresos que el hospital recibe, porque aparte de los recursos ordinarios, que son las transferencias del Ministerio de Economía y Finanzas al hospital, los recursos directamente recaudados, o sea, el pago de bolsillo, se ha reducido. ¿Y por qué se ha reducido de 30 millones a 13 millones? Porque lo que está siendo cubierto ahora es por este gasto de bolsillo son las donaciones y transferencias, o sea, los pagos del CIS. Y esto es positivo porque ya la gente no paga de bolsillo y se incrementan los recursos. Termino con pendientes del aseguramiento de gobierno. Para alcanzar el 6% del PBI como gasto público, sumado MINSA más de salud. Pero sumado todo, incluyendo el gasto privado, debería ser 7.5% del PBI. Tenemos que aplicar la ley 29761, que no se está aplicando y que esa establece cómo debe financiarse el CIS. Pero eso siempre ha sido frenado por el MEF, que no ha aprobado el reglamento correspondiente. También hay que mejorar el financiamiento de las sanidades, de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, y mejorar el financiamiento de salud. A salud le deben 4.200 millones de soles, según un estudio actuarial del 2019. Y eso debería ser mejorado. Y de otro lado, ahí se requiere un mejoramiento de la gestión del gasto público en salud, porque lo que se ve es que hay mala gestión, o sea, incluso los recursos que hay, pese a que no son todos los necesarios, sin embargo no se gastan adecuadamente por problemas de gestión. Y termino con
retos del aseguramiento universal. Yo creo que hay que equiparar gradualmente la cobertura del aseguramiento público, el SIS, que está en 80% de la carga de enfermedad, por lo menos formalmente, con la cobertura del aseguramiento contributivo de salud, que es el 100%. En segundo lugar, equiparar el financiamiento per cápita, que es de 500, entre 500 y 550 soles en el caso del aseguramiento público, y es el doble, 1.100 soles en el caso del aseguramiento de salud. Hay que cerrar las brechas existentes en recursos humanos, en inversión, en medicamentos. Hay que ampliar el financiamiento total en salud y hay que mejorar la eficiencia en el gasto para que el aseguramiento pueda mejorar. Esto es todo lo que quería decirles. Muchas gracias. Muy bien. Tiene que gastar, y aún así no hay infraestructura, y aún así no hay servicio. Entonces hay un problema crónico de eficiencia en el gasto. Entonces, antes de pensar de pronto en fusionar el dinero del SIS con el salud, antes de pensar en incrementar inclusive el financiamiento al propio seguro integral de salud, uno debería pensar cómo hacemos que estos 32.000 millones realmente respondan a la necesidad de los ciudadanos. Y por el otro lado, en el lado de la prestación, ya no del financiamiento, sino en el lado de la prestación, tenemos un reto, es hacer más accesible el servicio. Y aquí efectivamente, un tema de fondo es el tema de las redes integradas, que no ha funcionado porque hay problemas que superan al sector salud, en los cuales el sector salud no ha trabajado. Por ejemplo, una reforma de la ley de contrataciones. Nosotros como IPRES privadas, que representamos el sector de los prestadores, el sector de los financiadores tiene otro gremio que los representa. En el lado de los prestadores privados hay una deuda de 131 millones de soles solo con los asociados, con miembros de la asociación, que tienen las IAFAs públicas, que no proviene del COVID necesariamente, pero que se incrementó en el COVID. Entonces, claro, yo escuchaba decir que el sector privado no se puso de lado. Tenemos 131 millones que nos deben, que no se le cobró al paciente, que son asegurados de IAFAs públicas, que de acuerdo a la ley de aseguramiento y de acuerdo a la ley de derechos, tenían derecho a atenderse por emergencia, pero que por procedimientos burocráticos, ley de contrataciones, o simplemente falta de decisión o temor de los actores de gestión de las IAFAs públicas, porque la Contraloría los tiene encima, o por cuestiones ideológicas, no se reconocen a los prestadores. Entonces, en un ambiente de ese tipo no van a funcionar las redes integradas de salud, a menos que resolvamos esos problemas de fondo. Entonces, esto me hace recordar dos anécdotas que tuvimos durante la pandemia, ¿verdad? Uno, sabemos que hay gasto de bolsillo de medicamentos, porque no hay farmacias abastecidas en el sector público. Sin embargo, en vez de preguntarnos por qué un asegurado del SIS tiene que salir a comprar a una farmacia de la calle, desde el sector público, la respuesta fue, no, entonces obliguemos a las farmacias de la calle a tener stocks adicionales, aunque no los usen, de medicamentos genéricos para que vendan barato, en lugar de decir, necesitamos resolver la forma en la que compramos medicamentos y en la que abastecemos a la farmacia, o finalmente decirle al asegurado, no te preocupes, no importa dónde te atiendas, porque tienes un seguro público que va a responder por ti, te va a cubrir. No, lo que estamos haciendo en el seguro público es trasladarle a los ciudadanos la responsabilidad de su financiamiento, cuando teóricamente ya están protegidos. Y esto es un detalle que hay que resolver. Probablemente las redes integrales funcionen, y ahí nosotros estamos impulsando, de repente con una libre elección de los prestadores. Es decir, que el asegurado, efectivamente, si no puede ser cubierto, si no puede ser atendido en la oportunidad que corresponda por un establecimiento público, puede escoger un establecimiento privado con el respaldo de su IAFA pública, sin necesidad de que esto dependa del funcionario de turno. Porque además, claro, la inestabilidad política a esto, sumada de jefes que cambian a cada rato, va a generar que en realidad los procesos de contrataciones,
de redes integradas, de convenios, no vengan funcionando. Un llamado especial, porque esto es el corto plazo. En el corto plazo, obviamente, hay un problema de fondo. El sistema se está deteriorando. En el mediano plazo y en el largo plazo uno puede decir, ok, vamos a cerrar las brechas de infraestructura con inversión pública, pero mientras tanto, ¿qué? Mientras tanto, sigue habiendo gasto de bolsillo. Mientras tanto, seguimos diciéndole al ciudadano que tiene salud gratuita cuando en realidad está yendo a la farmacia como principal punto de atención. Hoy día la puerta de entrada no es el establecimiento de salud, sino la farmacia, ¿no? Y obviamente eso no permite un manejo adecuado del estado de salud. De ahí un detalle adicional que tendría que ver con el primer nivel de atención, que considero que debería efectivamente fortalecerse, pero eso requiere, por ejemplo, la participación privada a nivel de servicios médicos de apoyo. Si yo tengo sospecha de cáncer, no tendría por qué acudir hasta Lima a hacerme pues una tomografía cuando tengo un tomógrafo cerca. Obviamente formal, ¿no? Un tomógrafo formal, un sector privado formal, no el sector privado que le gusta vivir de pronto de pagarle al médico porque derive pacientes o que roba luz del poste. No, no estamos hablando de ese sector privado, estamos hablando del sector privado formal que busca dar servicios de calidad también a los pacientes, pero sin que medie el gasto de bolsillo de por medio. Yo con eso quisiera cerrar y de repente recordar que aquí también hay otro actor que va a participar para que el tema de la atención primaria mejore, que es la universidad. En el mediano plazo tenemos que revisar cómo está la formación universitaria, porque estamos priorizando mucho la especialidad. Es decir, si vamos a decirle a los estudiantes, no te preocupes, esto lo van a ver cuando seas cardiólogo, cuando seas neumólogo, cuando seas intensivista, entonces estamos formando médicos para el segundo nivel, cuando lo que queremos hacer es el primer nivel. Es decir, acá hay una serie de políticas públicas que seguramente, no solo como aseguramiento en salud, sino como una política de protección social, en la parte de salud deban cubrir el aspecto de financiamiento, servicio y, ¿por qué no?, de la generación de recursos humanos y tecnológicos adecuados. Muchas gracias. Bien, de partida mencionar de que su salud es una instancia adscrita al Ministerio de Salud, es un órgano técnico que cuenta con autonomía técnica, funcional, administrativa, y que esta denominación y esta condición obedece a lo establecido en el decreto legislativo 1158, que es parte del paquete legislativo que fue delegado en el proceso de reforma que se llevó adelante en nuestro país el año 2013, ¿no? Su salud viene a ser parte de los actores que están en el marco del aseguramiento universal, donde tenemos a las IPRES o establecimientos de salud más comúnmente conocidos así, a las aseguradoras o instituciones administradoras de fondos de aseguramiento en salud y obviamente a los ciudadanos, que son los que finalmente interactúan con tanto las prestadoras como las aseguradoras a efectos de garantizar y canalizar la atención de sus necesidades de salud. Su salud, si bien cierto tiene esta denominación a partir del año 2013, asume la posta de entidades que estuvieron previamente establecidas en nuestro país con una orden o naturaleza de orden fiscalizadora, ¿no? Esto empieza en el año 97, cuando se da la ley de democratización de la seguridad social y donde se da lugar a la participación de las EPS o entidades prestadoras de salud, las cuales constituyen parte del régimen de seguridad social complementaria que hace uso de las contribuciones obligatorias para la provisión de servicios de salud. Esto se da en el año 97, posteriormente en el año 2009, cuando se da la implementación de la Ley Marco de Aseguramiento Universal, se da lugar a la Superintendencia Nacional de Aseguramiento de Salud, y posteriormente en 2013 se hace un redimensionamiento de esta entidad, viendo de que no solo tenga alcance en el ámbito privado, sino también en el ámbito público, el cual la atención a la mención que por ejemplo ha hecho el doctor Ugarte y el doctor Ramos, se tiene que ver con justeza y con cercanía cómo es que hacen el uso de los recursos que están destinados para la provisión de servicios de salud, ¿no? Es decir, apoyamos o estar cercanos a ellos para que puedan con eficiencia gestionar los servicios que tienen a cargo y para los cuales reciben fondos públicos del Estado. En ese sentido, su salud lo que tiene por misión es proteger los derechos de salud de los peruanos
ver que los servicios de salud sean otorgados con calidad, oportunidad, disponibilidad y aceptabilidad. Estas son pasibles de la supervisión que hace su salud, y estas no solo se hacen en las IPRES, sino también las IAFAS, que son las entidades aseguradoras que financian las atenciones de los asegurados. En buena cuenta, como ya lo mencioné anteriormente, entonces vamos a tener el escenario de aseguramiento universal a las IPRES, ¿no?, que pueden ir desde aquellas más simples, que son las postas médicas, los centros de salud, los consultorios médicos, hasta aquellas de mayor complejidad, que son los institutos especializados, ¿no? Tenemos a las instituciones administradoras de fondos de aseguramiento de salud, denominadas IAFAS, las cuales en total hacen un total de 95 a la fecha, y que son de distinta naturaleza, ¿no? Tenemos empresas de seguros, tenemos EPS, tenemos autoseguros, tenemos a las AFOCA, que son los fondos regionales para accidentes de tránsito, y un conjunto de actores aquí. Y en el orden de que no necesariamente los prestadores públicos de menor complejidad, es decir, las postas de salud, de centros de salud, tienen aparatos administrativos para gestionar los fondos que reciben del Estado o de la aseguradora, es que se tiene un actor adicional, que son las unidades de gestión de instituciones prestadoras de servicios de salud, vale decir, las UJIPRES. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si nosotros vamos al ámbito de la provincia de Sicuán, y en Cusco tenemos aquí una UJIPRES que está a cargo de la administración de fondos que reciben todas las IPRES que se encuentran en el ámbito de la provincia de Sicuán, en el Cusco, o que puede ser en Lampa. Entonces, este es un actor también importante, y que tiene que ver mucho con la eficiencia del uso de los recursos que están destinados para la provisión de servicios de salud, que ha sido mencionado de manera muy gráfica por el doctor Ramos en la presentación que antecedió. Entonces, actualizando cifras, y como también fue mencionado, ¿qué es lo que tenemos actualmente en su salud como país? Tenemos un registro nominal de asegurados que se actualiza mensualmente, producto del trabajo que hace la Intendencia de Investigación y Desarrollo de su salud, y en la cual tenemos, bajo el RENIEC, ¿no?, 35 millones de habitantes, de los cuales el 98% se encuentra afiliado a un seguro de salud, ¿no? Es decir, que cuenta con un financiamiento. De ellos, 34 millones, va a decir el 99%, cuentan con un plan esencial de aseguramiento, que es aquel que mencionó el doctor Ugarte, está destinado a coberturar el 60% de las condiciones que afectan y que dan lugar a los gastos en salud de las personas, ¿no? Otra mención importante es cómo está distribuido estos según los financiadores o aseguradores que tenemos, ¿no? 70% de los asegurados pertenecen al CIS, 30% a salud, y únicamente el 3% a privados, en tanto que las Fuerzas Armadas y Policiales tienen casi el 2%, ¿no? Esto, como lo mencionó también el doctor Ramos, obedece a que supera el número de habitantes que tenemos, debido a que hay personas que tienen más de un seguro, ¿no? Y entonces esto es parte del trabajo que hace la superintendencia al ver, hacer el seguimiento del régimen o del registro de asegurados de afiliados al aseguramiento universal de salud. Su salud como tal, al ser una instancia fiscalizadora, trabaja sobre las normas que están establecidas y planteados por el rector sectorial, que en este caso es el Ministerio de Salud, ¿no? Entonces, para el trabajo que hace de fiscalización su salud, tomamos en consideración, por ejemplo, menciona entre algunas de las normas a la Ley de Modernización de la Seguridad Social, que data del año 97, a la Ley de Aseguramiento Universal, dentro de las cuales una de las disposiciones más importantes que da es la clasificación de los seguros que tenemos, que pueden ser EPEAS, seguros complementarios y seguros específicos, ¿no? Y esto es una norma que viene del año 2009. Tenemos la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Usuarias de Servicios de Salud del año 2009. Tenemos el reglamento de bienes malos, que hace un desarrollo más extensivo de lo que ha sido la Ley de Aseguramiento Universal. El decreto legislativo 1158, que redimensiona el ámbito de acción y las competencias de su salud. El reglamento de organización de funciones, que ya establece cómo es que nos organizamos para ello. Y aquí también, en el año 2014, se establece el reglamento de infracciones y sanciones y el reglamento de supervisión de IPRES, UJIPRES e IAFAS que tiene su salud. Este es el instrumento con el cual se recurre de manera cotidiana para las acciones que hacen con los distintos administrados que tenemos bajo competencia como superintendencia. Finalmente, también es importante mencionar la transferencia de competencias y funciones que hace Indepopi a su salud del año 2015, esto a efectos de ver los temas de reclamos y denuncias que hacen los asegurados, ¿no? Y finalmente, el año 2021 tenemos el Decreto Supremo 023-2021,
2021, que actualiza el Plan Esencial de Aseguramiento de Salud. Es decir, hubo una actualización después de más de 12 años y que ha incluido algún conjunto de condiciones para la atención. Entre ellas, por ejemplo, es importante mencionar que se ha incluido todo lo que es el capítulo de enfermedades correspondientes a la salud mental, la cual anteriormente no estaba incluido en la Ley Marco de Aseguramiento Universal del año 2009, y como entenderán ustedes, toda esta incorporación presupone todo un conjunto de arreglos y ajustes en lo que se refiere a los estudios actuariales y la limitación del presupuesto para poder cubrir la atención y prevención de estas nuevas condiciones y daños. Su salud tiene como funciones en un grupo lo que es promover y proteger los derechos de las personas, defender los derechos de los asegurados, pero también por otro lado llevar al registro, autorizar el funcionamiento de las IPRES, UJIPRES y AFAS, ¿no? Parcialmente regula lo que es o emite normatividad relativa a las operaciones de las IPRES, UJIPRES y AFAS, hace una acción intensiva de lo que es la supervisión de estos actores y finalmente, producto de la acción de supervisión, es pasible de que estas terminen en acciones de sanción que son vistas por la instancia correspondiente que tenemos dentro de la organización de su salud. Estas funciones gráficamente las podemos plasmar de la siguiente manera, ¿no? Donde tenemos que su salud tiene alcance en los sectores público y privado, pero que, como lo mencioné anteriormente, estas discurren bajo las políticas y normas que son emitidas por el rector sectorial, que es el Ministerio de Salud. Es sobre esta normativa que su salud hace la acción de supervisión, ya sea en los sistemas de financiamiento para los distintos regímenes, ¿no? Los distintos financiadores, ¿no? En los fondos que manejan los gobiernos, va a decir los gobiernos regionales, lo ha mencionado el doctor Ugarte, reciben presupuesto para lo que es provisión de servicios de salud. El Ministerio de Defensa, a través de los hospitales que tienen establecidos, recibe recursos para ello. El Ministerio del Interior también, a través de los hospitales que no solo están en Lima, también están en Lambayeque y Arequipa, recibe recursos para ello, bajo una modalidad de actividad empresarial privada del Estado. Lo hace a través de la Seguridad Social en salud, ¿no? Y finalmente, en el régimen totalmente privado tenemos a las empresas privadas que también movilizan fondos para lo que es el aseguramiento universal de salud, ¿no? En el tema de aseguradoras, como les mencionaba, son 95 las que tenemos, de las cuales 54 se dedican a la cobertura de seguros de salud, en tanto que 41 están orientadas a lo que es la cobertura de accidentes de tránsito, ¿no? Va a decir lo que son las AFOCAS, que son los fondos regionales de accidentes de tránsito. Aquí el gran actor importante de lo que son las aseguradoras, como lo hemos visto, es el Seguro Integral de Salud, que tiene al 60% de la población que cuenta con un seguro afiliado a ellos, y trabaja complementariamente con el FISAL, que es un fondo que está establecido para lo que es las enfermedades de alto costo y catastróficas. Tenemos a Salud como el otro gran, la otra gran YAPA, que tiene el 30% de asegurados, y en menor grado tenemos a las aseguradoras de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales, ¿no? Tenemos también como ámbito, lo mencionaba, a las IPRES, que son casi el orden de los 25.000 IPRES que tenemos a nivel del país, y las UJIPRES, que no tienen un número escaso, que son de 135, que también están distribuidas a lo largo del país, y que tienen a su cargo a los establecimientos, sobre todo del primer nivel de atención, que, como lo hemos mencionado, es el gran reto que tiene el sistema para poder contener y abordar de mejor manera las necesidades de salud que afronta la población, ¿no? Y finalmente, esta lámina, discúlpenme, falta actualizar la cifra, tenemos 33 millones de usuarios que tienen un total de compras de pólizas de 35 millones de procesos de afiliación que se tiene a nivel del país. Entonces, este es el ámbito en el cual trabaja su salud y despliega sus funciones. Insisto, su salud es una instancia fiscalizadora que no tiene competencias para la regulación, con excepción de los aspectos de regulación de seguros complementarios, que esa sí es una competencia que tiene establecida, así como lo que es el desarrollo de sistemas informáticos y procesos de entrega de información por parte de los actores que están en el aseguramiento universal. A efectos de cumplir sus funciones, su salud tiene tres grandes órganos de línea. Doctor Texe, disculpe que lo moleste, falta un minuto. Conforme. Termino con esta, voy a terminar con dos láminas más, por favor. Tiene tres órganos de línea, que son las superintendencias adjuntas. Una es la de protección y promoción de derechos, ¿no? Que a su vez trabaja con dos intendencias. La de supervisión, que se encarga de hacer acciones de fiscalización, supervisión a los administradores mencionados anteriormente,
y la Superintendencia de Regulación y Fiscalización, que hace el despliegue normativo que está bajo competencia de su salud, y así como también hace los procesos de instrucción a aquellos actores del aseguramiento universal en quienes se tienen presuntas infracciones y que pasan para el proceso administrativo sancionatorio de corresponder. Y finalmente tenemos una intendencia que se encarga de ver todo lo que es el despliegue de los sistemas informáticos. Vamos con la siguiente lámina, por favor. Ok, paso a la Intendencia de Investigación y Desarrollo, puesto que esta Intendencia lo que hace es poner en ejecución la normativa que permite tener las distintas transacciones que tienen los actores del aseguramiento universal, vale decir, YAFA, SUGIPES, los ciudadanos a través de sus reclamos. No tenemos el registro de contratos entre las aseguradoras y las prestadoras, tenemos información de las transacciones que hacen ellos, y esto se hace a través de esta Intendencia, ¿no? Quizás uno de los elementos que tuvo mayor valor en la pandemia fue lo que llevó adelante esta Intendencia, puesto que ella es la que llegaba la información de las camas UCI, que se ha mencionado bastante en el caso de la pandemia, ¿no? Se tenía la información que alimentaban las IPRES, ¿no? Y con esto se tenía de una otra manera actualizado 2 veces al día cuál era la disponibilidad de camas a nivel del país. También se hizo una plataforma de precios en clínicas privadas que lo que buscaba era mejorar la información para la toma de decisiones por parte de los usuarios, muy a pesar de que esto podría presuponer el pago de domicilio por parte de ellos, que como lo mencioné anteriormente es uno de los temas que está muy presente en este sistema de aseguramiento universal, que a pesar de los arreglos que hace, sigue teniendo como recurso importante de financiamiento el gasto de bolsillo que hacen las aseguradas, ¿no? Hay además de eso otras plataformas interactivas con las cuales pueden interactuar los ciudadanos. Y finalmente la plataforma de datos abiertos de su salud, que está accesible para todos aquellos que quieran ver en números cómo es que camina el aseguramiento universal en nuestro país. Voy a pasar a esta lámina, doctor, en la cual su tiempo ha terminado hace minuto y medio. Ok, muy bien. ¿Puedo continuar con esta última lámina, la última que presentaría, por favor? Bueno, adelante. Sí. En las acciones de la Intendencia de Protección de Derechos, un tema que se menciona es la vulneración o la presunta vulneración que hay del acceso a la salud de las personas. Y esto obviamente, si se dan cuenta aquí en esta lámina, hace de que anualmente se atiendan más de 50.000 requerimientos por parte de los usuarios. De estos 50.000, más de 50.000, el 90% o 95% son atendidos con acciones de intermediación, es decir, los buenos oficios que pone la institución por medios delegados para que la necesidad de salud que tiene o la necesidad que tiene el asegurado pueda ser resuelta. De tal manera que un 94% de estas acciones que son requeridas por los asegurados son resueltas con estas acciones de intermediación. Únicamente el 3% son derivadas para el procedimiento administrativo sancionador, y creo que este es uno de los roles importantes que tiene su salud y que trabaja bastante, pero que también muestra toda esta situación que ha sido graficada en las 2 ponencias anteriores, ¿no? Tenemos un sistema de aseguramiento universal con el 99% de la población asegurada, pero que sin embargo sigue teniendo necesidades porque no probablemente tiene la prestación en la oportunidad que la requiere o con la cobertura financiera que espera tenerla, ¿no? Con esto culminaría mi presentación y les estoy agradecido por la atención a la presencia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Teixeira. Nos deja ese reto histórico de hacer cambios en la salud del país para seguir adelante. Y la misión de los colegios profesionales es luchar para que esto ocurra. No podemos seguir con lo que tenemos, porque se ha demostrado en el tiempo que han fracasado. Y luego vamos a ver por qué, vamos a pasar algunas transparencias para explicar. ¿Cuál lo avanzó? No tenemos audio. Listo. Acá estamos viendo de que a partir del 2009 se sale la ley del aseguramiento universal en el país. Hace mucho tiempo atrás se ha luchado para que esto ocurra, pero desgraciadamente en el tiempo no se ha podido realizarlo. Generalmente el enunciado que tenemos nosotros como seguro es para actividades preventivas y recuperativas, pero el diseño y financiamiento es prioritariamente recuperativo.
Y eso es lo que tenemos que ver nosotros. La salud no puede ser solamente recuperativa, tiene que ser preventiva, y es donde deberíamos trabajar más. Los primeros niveles de atención en el país, o el primer nivel, está abandonado, de tal manera que el trabajo de los profesionales en gestión debe ser reactivar y mejorar el primer nivel de atención para que sirva como un ente de contención para que las personas no puedan llegar masivamente a un centro hospitalario y sin oportunidad de atención. Si bien la salud ha tenido muchos continuadores en cuanto a los gobiernos de turno, pero desgraciadamente no se ha podido mejorar. De tal manera que la salud en estos momentos, el Perú tiene la más alta tasa de mortalidad por COVID-19 en el mundo. Preocupante. Tenemos la tasa más alta en el mundo de casos confirmados de la viruela símica. Preocupante, ¿no? Entre los países es el país con más alta tasa también de tuberculosis, MDR y XDR. Y se siguen aumentando los casos a pesar de que la tuberculosis es una enfermedad que teóricamente lo tenemos hace mucho tiempo y sabemos cuál es el tratamiento, pero hay un problema social ahí. Tenemos la tasa más alta de mortalidad por cáncer. Tenemos una alta tasa de anemia de nutrición crónica en el país. Huancavelica y Puno son las regiones en las cuales podemos encontrar la tasa más alta de anemia en niños menores de 5 años. Tenemos la tasa más baja de vacunas regulares en niños, adolescentes y gestantes. Se caracterizó el país tal vez por ser uno de los países que seguía un proceso de inmunizaciones muy bueno. Pero hoy en día eso es deficiencia. El Perú, con condiciones laborales en cuanto a los trabajadores, es precaria. Más del 50% de los trabajadores de salud no trabajan en condiciones adecuadas, y los médicos en este caso exponemos el acto médico incluso al atender pacientes. Preocupante. Hay desabastecimiento crónico de medicinas y otros insumos estratégicos para tratar la salud de los pacientes. Tenemos un presupuesto para salud bajo en relación al promedio latinoamericano. Los gastos per cápita debajo del promedio latinoamericano también. Y acentuamiento del sistema de fragmentación, uno de los problemas que nos aquejan hace mucho tiempo, la fragmentación en la salud en el país. Hay logros aislados, sí, pero que han pasado desapercibidos en algunos gobiernos. Ojalá que esto pueda ir mejorando, pero imagínense ustedes contra todo lo que tenemos que luchar. Preocupante a la vez, porque como médicos muchas veces nos sentimos con las manos atadas porque no sabemos qué hacer, qué realizar. Más adelante vamos a ver, de repente, ha aumentado el número de asegurados, sí ha aumentado, pero la demanda ha aumentado, pero la oferta sigue igual. Entonces, sobre eso debemos trabajar. El aseguramiento universal ha logrado en el Perú un incremento de número de asegurados. Se habla del 98% de la población. Se incrementa la demanda para una misma oferta, el mismo presupuesto, misma infraestructura y recursos sin variación del fondo. Yo recuerdo, y le hablo en salud, por ejemplo, ¿no? En salud de 6 millones pasamos a ser 12 millones de asegurados, con los mismos hospitales, con los mismos recursos humanos, con ciertas mejoras, sí, pero que no cubrían la demanda de los pacientes. Hasta hoy tenemos un definimiento de atenciones bastante alta y la brecha sigue siendo alta. La gente acude a los centros asistenciales a buscar una cita que se lo dan después de 3, 4 o 5 meses. Las intervenciones quirúrgicas están postergadas hace mucho tiempo. No tenemos la facilidad y la pregunta es, ¿qué hacemos asegurando si no le podemos dar las condiciones adecuadas, ¿no? Entonces, eso para nosotros nos preocupa mucho. Las inversiones en salud y el incremento de recursos humanos no responden a un verdadero cierre de brechas, orientando a disminuir la inequidad en la cual está. Hace un momento Hernán decía de que los médicos muchas veces aprendemos en las universidades a salir a curar. El médico estudiante sueña con trabajar en un hospital, ser cirujano o cirujano plástico, o de repente tener una alta especialización, pero necesitamos más médicos es el primer nivel.
es donde la gente necesita ser atendido. Y quitarnos el chip. Muchas veces vamos a un primer nivel, no vamos a un primer nivel porque creemos que no hay una buena atención, que los médicos que están en el primer nivel no son buenos. Eso debemos quitarnos de la mente, debemos fortalecer ese primer nivel para que la gente acuda a los centros asistenciales de primer nivel y tengan una atención con calidad y calidez. El presupuesto de la función salud se ha mantenido alrededor del 11% del presupuesto general de la República, sin variación significativa aún, y eso es preocupante. El Perú requiere un sistema de salud que resuelva la fragmentación y el desfinanciamiento basado en la atención primaria de salud, con pleno acceso, cobertura universal de la salud como derecho humano. El aseguramiento universal por sí solo tiene limitaciones para lograr este objetivo, y bastantes limitaciones. ¿Qué hemos hablado? Presupuesto, recursos humanos. El otro día nos hablábamos en una reunión con el presidente de salud actual y nos decía, faltan 12.000 especialistas, ¿no? Hay, pero si tenemos ahorita 12.000 especialistas, no hay plazas para ellos, porque el presupuesto no alcanza, porque dependemos de FONAFE y FONAFE muchas veces no quiere dar más presupuesto para contratar más especialistas. Entonces, ¿qué hacemos formando si no le damos una seguridad de trabajo a ellos? Tenemos contratos precarios, ¿no? Como el CAS, CASCOVI, ¿no? Que teóricamente están trabajando y esperando el día que termine su contrato para irse. Entonces tenemos que ver eso. La cobertura sanitaria universal, que es lo que nosotros queremos, significa que todas las personas puedan acceder a los servicios de salud que necesitan, cuándo y dónde lo necesitan, sin verse en dificultades económicas para ello. Muchas veces queremos ir a un centro asistencial, pero que lo tenemos de repente a 20 kilómetros lejos, ¿no? No tenemos el acceso inmediato a los servicios de salud y la cobertura no es buena, pues. Esto incluye la gama completa de servicios de salud esenciales, desde la promoción de la salud hasta los servicios de prevención, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos. ¿Por qué cobertura universal de salud? La cobertura universal de salud significa que todos los individuos tengan acceso a los servicios de calidad que necesitan sin sufrir dificultades financieras. Hoy no puedo asistir a un centro asistencial probablemente porque no tengo dinero o porque no completo mi tratamiento. Voy al médico, pago la consulta, me dan una receta, solamente lo compro por 2 días, el tratamiento de 10 días. No completo el tratamiento. Y cuando regrese el paciente posteriormente, porque se sintió bien, ya no siguió el tratamiento, va a llegar en peores condiciones de salud. La cobertura de salud da un foco renovado a las determinantes sociales de la salud y al compromiso de otros sectores y de la sociedad civil para promover la salud y el bienestar. La cobertura de aseguramiento universal como propuesta integral tiene que ver: 1, protección financiera; 2, acceso poblacional; 3, gobernanza; y 4, servicios de salud. Cada uno de ellos como un enlace. En la protección financiera tiene que haber acceso universal independiente de la capacidad de pago, mancomunación de fondos, disminución de las barreras financieras y pago directo de bolsillo. En el acceso poblacional, extensión de la oferta de servicio, capacidad instalada de servicio público, privado y asociativo, cobertura de atención de salud, vacunación, servicios curativos, rehabilitación y paliativos, evolución de la inversión en capital, costo de transacción de los esquemas que sostienen los conjuntos de prestaciones, gobernanza, tiene que haber liderazgo, lo que hemos perdido dentro de la sociedad, se ha perdido bastante liderazgo, aseguramiento de la cobertura y acceso, armonización de la oferta, modulación de financiamiento y regulación, y dentro de los servicios de salud, modelos de atención centrados en las personas, servicios de salud integrales, calidad y pertinencia de la atención de salud, recursos humanos suficientes, competentes y comprometidos, medicamentos y tecnologías adecuadas a las necesidades. Acá quiero hacer un alcance en cuanto a los recursos suficientes y competentes y comprometidos. El día de hoy, por ejemplo, hemos estado en el Congreso, como colegio médico, viendo una nueva ley de residentado médico, para lo cual tenemos que implementar la oferta de plazas, pero también tiene que estar con el financiamiento, como les decía hace un momento, de las plazas para cuando salgan luego de 3 años donde puedan trabajar, y no crear solamente
especialidades que tengan que ver o venirse a la capital, sino necesitamos, en provincias donde necesitamos más especialistas, que nos faltan todos los días. Ojalá que esta ley se dé con las modificaciones necesarias para que anualmente se cubran todas las plazas al 100%. Hoy tenemos deficiencias, se han quedado sin coberturar más de 800 plazas a nivel nacional y queremos cubrirlas. Ojalá, va a haber un examen nuevo de residencia ahora en diciembre para los nuevos especialistas que se van a formar, y debemos formar especialistas que necesitemos. En provincia necesitamos especialidades que no tienen, y muchas veces esas especialidades no tienen la posibilidad de querer coberturarlas, ¿no? Quedan 2 minutos, doctor. Actualmente la pandemia ha mostrado la necesidad de construir un nuevo sistema de salud que garantice pleno derecho a la salud y a la vida en el lugar de donde vive, un sistema que revierta la fragmentación y el financiamiento. ¿Por dónde comenzamos? Esa es la pregunta. Todo hablamos de teoría, todo hablamos, hacemos un esquema bonito, pero lo dejamos ahí. ¿Cómo vamos a comenzar, no? Y acá es construir un nuevo sistema de salud centrado en la persona, familia y comunidad. Esto implica construir las redes integradas de salud, cuidar y recuperar la salud independiente del tipo de seguro que tenga en el lugar donde esté. Tengas el seguro que tengas, pero tienes la posibilidad de atenderte en un centro asistencial. En el marco del RIS, construir una atención primaria de salud integrada, con participación de todos los subsectores de salud como base de un nuevo sistema de salud. Políticas públicas alineadas al RIP, financiamiento con enfoque de RIPS, carteras de servicio, cierre de brechas de recursos humanos, gestión de abastecimientos de recursos, inversiones de infraestructura y equipamiento, articulación intersectoriales y una política de gestión con enfoques de un RIS adecuado, ¿no? Implementar políticas de gestión con enfoque del RIS, decisión política, es lo que falta, es la decisión política para poder actuar. Estrategias sectoriales y multisectorial, participación de los 3 niveles de gobierno, compromiso de los trabajadores de salud, tenemos que comprometernos en este sentido. Tiene que haber compromiso de la sociedad también. Y financiamiento, que es lo más importante. Si no hay financiamiento no tenemos nada. Y vencer algo, cuando digo financiamiento, no es tener el dinero, sino saber cómo lo vamos a administrar, cómo vamos a gestionar. Esto ha originado que por muchos años nosotros estemos calcomidos por algo que nos corretea todos los días, que es la corrupción, al cual también debemos vencer para lograr un país con bastante salud. Eso es lo que yo quería explicarle. He corrido un poquito, disculpa por el tiempo, pero yo creo que termino repitiendo lo que dije al comienzo. Tenemos un reto histórico de cambiar la salud en el país, y el compromiso de todos debe ser ese: luchar por todos, tener un país junto, unido, y olvidarnos de la política. La salud no es política, la salud no es partido político, la salud no es de uno ni de todos, perdón, no es de uno, sino de todos. Así que debemos luchar por eso. Muchas gracias. A cada uno de los expositores que haga uso de la palabra por un máximo de 8 minutos, en el mismo orden en que lo han hecho en la primera ronda. Así que dejo en el uso de la palabra al doctor Óscar Ugarte Ubillús por 8 minutos. Son parte de los puntos sobre los cuales hemos reflexionado. Yo quisiera centrar en 3 aspectos. Uno es el tema del financiamiento del sector salud. Creo que todos coincidimos que el sector salud tiene un financiamiento limitado, y debería tener un mayor financiamiento. Sabemos por los indicadores a nivel internacional que el financiamiento global de salud en un país como el nuestro debería estar en el orden del 7.5% del PBI, y de eso el financiamiento público, es decir, el financiamiento gobierno más salud,
eso se considera financiamiento público, debería ser el 6% del PBI. En ambos indicadores estamos por debajo y por lo tanto es una legítima aspiración que ampliemos el financiamiento. Pero un segundo aspecto que también ha sido señalado es que no solo hay que pedir mayor financiamiento, sino hay que ser eficientes en el gasto, eficientes en el uso de los recursos que se consiguen, porque hemos visto mucha ineficiencia, ¿no? Yo no he tenido oportunidad de mostrar, pero hemos hecho un estudio de la ejecución presupuestal de gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales en los últimos 11 años, es decir, del 2010 al 2021. Y lo que se encuentra es que la ejecución presupuestal está muy baja. Salvo algunos años que se ha llegado al 80%, 80 y tanto por ciento, en la mayoría no se ha logrado digamos, una ejecución importante como podría ser 90% o 100%, que sería real. Entonces, ahí necesitamos no solo incrementar, sino además exigir mayor eficiencia en el gasto. Y la eficiencia en el gasto se mide particularmente en dos tipos de gasto. El gasto en adquisiciones de bienes y servicios, particularmente medicamentos, por ejemplo, y el gasto de inversión. Y aquí es donde, en promedio, en este largo periodo de 10-11 años, está entre 50 y 60% máximo de ejecución presupuestal. O sea, ahí hay un problema muy serio y eso tiene que ver con capacidades de las autoridades para tener una capacidad gerencial de ejecución de los proyectos de inversión y de los proyectos de compra en medicamentos, en otros insumos que son muy bajos en cuanto a ejecución, como acabo de mencionar. Por lo tanto, a la vez que pedimos una ampliación del financiamiento, porque obviamente se necesita para contratar más personal, en eso no nos quedamos. Es decir, en contratar personal, el gasto destinado, ese se ejecuta casi 100%. El asunto es en los proyectos de inversión y en las compras de bienes y servicios. Ahí está el problema central. Y por lo tanto, lo que necesitamos es capacitar los recursos humanos para mejorar estas condiciones de ejercicio presupuestal que tanto necesita el país. Porque cuando decimos, vamos a suponer el presente año, el presente año, el gasto en medicamentos, el gasto que hace el Ministerio de Salud, que es el gran comprador, aparte de esa, obviamente, tiene más o menos 2.000 millones de soles para compra de medicamentos, todo tipo de medicamentos. Pero, ¿cuánto es lo que se ha gastado hasta ahora? Y estamos terminando noviembre. 1.200 millones, es decir, está un poco por debajo del 60%. ¿Y qué quiere decir? Que lo que haya por gastar ya no se va a poder cumplir de aquí a fin de año. Ya se perdió. Porque los procesos de compra son largos y no va a haber posibilidad de comprar. Entonces, ahí tenemos
no solo ineficiencia, sino eso se traduce en condiciones pésimas de abastecimiento a las necesidades que la población requiere para medicamentos de todo tipo, oncológicos, antiinflamatorios, para diabetes, lo que fuere. Entonces, la ineficiencia administrativa se traduce en digamos, en un problema mayor que es desabastecimiento. Y cuando la gente se desespera porque no recibe el medicamento y entonces dice, con la receta se va a la farmacia, lo que se transforma eso es en cáncer de bolsillo. O sea que los sectores más necesitados terminan pagando más porque hay ineficiencia en el sector salud. Entonces, ahí tenemos un problema serio a resolver. Pero igualmente debemos impulsar una, digamos, eficiencia en el sistema. Esto que señalaba, por ejemplo, Hernán, de deudas que le tienen al sector privado, eso no tendría que ser así. Es decir, el sector público tendría que pagar lo que tiene que pagar y viceversa. Entonces, lo que tiene que haber es un cumplimiento de los pagos necesarios para que el sistema funcione. Y eso no es nada del otro mundo. Es simplemente tener eficiencia también en el pago de deudas. Muchas gracias. A ver, creo que ahora lo que podría decir es, como dijo César, que esto no se trata de partidos políticos, no se trata de colores, de intereses económicos, etc. Pero sí se trata de políticas públicas. Entonces, lo que necesitamos es sentarnos todos a la mesa, y eso recuerda que nosotros, igual que el Colegio Médico, estamos reclamando, y el gremio como la FEDCUT, que está acá presente, estamos reclamando nuestra presencia dentro de la comisión que ha sido creada por el Ministerio de Salud para discutir la reforma del sistema. Porque finalmente, si estamos hablando de todo el sistema de salud, deberíamos estar todos los actores que formamos parte de ellos, como los gremios del sector privado, los gremios profesionales y los gremios de trabajadores, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una discusión de políticas, nos damos con la sorpresa de que en realidad no hay una discusión, y eso puede agravar el deterioro, porque no solamente tenemos que recordar que tenemos un Ministerio de Salud, un Seguro Social, y tenemos un nivel nacional de discusión política, sino que el 1 de enero van a haber 24 autoridades nuevas que van a administrar los servicios de salud públicos del país. O sea, a partir del 1 de enero va a haber una autoridad nueva en Arequipa manejando Goyeneche, que es un hospital del gobierno regional. Claro, lo que pasa es que en la jerga todavía seguimos diciendo los hospitales del MINSA, y el MINSA ya solamente tiene hospitales en Lima. Pero el nivel 1, el nivel 2 y el nivel 3 de lo que no está en Lima ya tiene autoridades que van a ingresar el 1 de enero. Y no hay ninguna discusión política acerca de lo que va a pasar con esos servicios de salud. Si no visibilizamos, y yo agradezco estos foros, porque en algún espacio, ojalá en el Ejecutivo, si no en el Legislativo, si no lo haremos desde la sociedad civil, para poder poner estos puntos, el punto del financiamiento, un financiamiento sostenible. Probablemente un paraguas más grande, una política de protección social, una política nacional de protección social, porque cuando estamos hablando de aseguramiento en salud, efectivamente solamente estamos viendo lo que ocurre con los aspectos de salud de la población, ya sea preventivos, promocionales o recuperativos. Pero esas personas o dejan de trabajar un día en un trabajo formal o dejan de trabajar en un autoempleo.
¿verdad? Y eso le ocurre seguramente a muchos abogados. Entonces, si te enfermas, no hay ingresos. Si tu enfermedad no mejora rápidamente porque no hay acceso, pues los ingresos van a seguir deteniendo. Entonces, no solamente son las prestaciones de salud, sino también las prestaciones económicas. Y, también las prestaciones sociales. Comentaba en un foro del Colegio Médico esto. La pandemia ha dejado huérfanos. Ha dejado personas con discapacidad. Ok, ¿y cómo atendemos a estas personas? ¿Cómo el Estado les brinda a esas personas algún tipo de protección que va más allá de la salud, de la atención de salud preventiva, promocional o recuperativa? Tiene que ver con las prestaciones sociales. Entonces hay una política superior, que es una política que no se está conversando, de seguridad social, de protección social. Sobre esa política, efectivamente, tiene que haber una política de aseguramiento en salud articulada que permita un financiamiento sostenible nuevamente, una integración de todos los actores para asegurar acceso oportuno a las prestaciones. Y aquí nuevamente hay cosas que no están en el ministerio, como la ley de contrataciones, porque claro, en efecto, como dijo Oscar, y es algo que sabemos, el ministerio tiene una gran cantidad de recursos para comprar medicamentos, pero los medicamentos que ingresen ahora ya no van a ser útiles porque las enfermedades y los pacientes los necesitaron hace 6 meses. Y esa demora no está solamente en una demora de los técnicos del ministerio que tienen que correr contra el tiempo, seguramente, sino en los propios procesos burocráticos de la ley de contrataciones, del presupuesto de la República, de las inversiones. Hoy, hacer APPs demora más que hacer inversión pública. En el año 2009-2010, las APPs necesitaban 90 días. Las APPs que hoy funcionan fueron contratadas en 90 días. Hoy, 5 años. Entonces, hay un detalle de política, de discusión de política, y una discusión fundamental ahí va a ser el recurso humano y la generación de recursos. Lo que más hemos padecido en la pandemia ha sido de recursos. Financiamiento sí, acceso a prestación sí, pero de todas las funciones del sistema, la generación de recursos ha sido lo peor. Camas, ventiladores, oxígeno, mascarillas, medicamentos. Que ojo, siendo una función de los sistemas de salud, los actores son netamente privados. No es el Estado quien forma los recursos humanos, sí, a través de una función subsidiaria que es la universidad, pero estamos hablando de una función en la cual el principal productor es privado, e inclusive transnacional. Cuando estás hablando de ventiladores, no estás hablando del Estado. El Estado no va a poder producir ventiladores, no va a producir medicamentos, pero tiene que tener una política para asegurar que haya investigación, innovación, evaluación de tecnologías y, por supuesto, acceso a estos servicios. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Hernán Ramos Romero. Y ahora le toca el uso de la palabra, corresponde el uso de la palabra por 8 minutos al doctor Aldo Texe Silva. Adelante, doctor Texe. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor, por la palabra. Gracias. En este orden de ideas que se han planteado, va a ser necesaria la continuidad de la acción fiscalizadora de una entidad, en este caso es su salud. Y esta acción de fiscalización siempre va a estar desplegada sobre el despliegue normativo que se haga en el país. En ese sentido, habiéndose mencionado que tenemos una política de aseguramiento universal del país que data del año 2009 y habiéndose mencionado que es necesario hacer una evaluación de esta, creemos que esta debe hacerse con justeza, evaluando todas las aristas, de tal manera que permita hacer un despliegue normativo actualizado. Un despliegue normativo actualizado que, si bien es cierto, emana del MINSA,
recientemente se hace con mucha intensidad desde el Congreso de la República, ¿no? Recordemos que tenemos una ley de cáncer, una ley de cáncer de mama, una ley de cáncer infantil, que de otra manera están estableciendo todo un conjunto de condiciones que tienen que ser cumplidas por los actores que están en la salud universal y que de una u otra manera le permiten a su salud tener mayor normativa sobre la cual hacer acción de fiscalización con el propósito de que las prestaciones lleguen a los asegurados y a la ciudadanía, ¿no? En ese sentido, lo que necesitamos probablemente es que luego de repensar, hacer esta acción de evaluación de la política de salud universal, se haga el despliegue normativo y que tenga como centro al asegurado, al ciudadano, de que tenga claridad en lo que se piensa que va a recibir como parte del aseguramiento universal. Me expreso de manera más gráfica. Por ejemplo, para lo que es atención primaria de la salud, que es lo que me he mencionado, es necesario tener disposiciones que bajo claridad y el entender de que una protección financiera indiquen qué es lo que recibe el ciudadano en el primer nivel de atención, qué condiciones o daños se le diagnostican, en qué plazo se le diagnostican o evalúan las complicaciones, en qué plazo referido a un segundo nivel de atención para que tenga la atención de mayor capacidad que le corresponde, ¿no? Esto tiene que estar claramente establecido y no lo tenemos en este momento. Tiene que estar también establecido cuál es el rol que tienen las aseguradoras, porque si bien es cierto la prestación la da una IPRES, hay un rol también importante por parte de la aseguradora en relación a la provisión de estos servicios, ¿no? También es importante que se puedan mejorar los grados de libertad que tienen los asegurados que tienen la posibilidad de contratar seguros a efectos de que contraten en un mercado más competitivo estos seguros, ¿no? De tal manera que le permita definir y optar quién es el que le brinda los mejores servicios con la oportunidad que lo requiere o con la oportunidad que finalmente lo establezca la normativa que va a ser desplegada. Y finalmente, atendiendo a lo que ha pasado en la pandemia, creo que también es importante mencionar el tema de mejorar las condiciones para las relaciones que pueden darse entre los distintos actores del sistema. Lo ha mencionado el doctor Ramos, ¿no? Hay una deuda que él menciona asciende a 135 millones de soles y que está impaga, pero que es producto de que la realidad supera probablemente a lo que hemos dispuesto en la normativa y ha hecho que muchos asegurados, perteneciendo a una determinada aseguradora, han terminado siendo atendidos en IPRES que no pertenecían a la red prestadora que tiene entendimientos con esa aseguradora. En buena cuenta, su problema, su necesidad de salud ha sido atendida, no se le ha cobrado al asegurado, pero se necesita tener los arreglos para que estas entidades que prestan los servicios y las que financian puedan tener entendimientos rápidos para que puedan cumplir bien con sus obligaciones. Esta situación no solo se ha dado de establecimientos privados a públicos. Tenemos casos en los cuales hay públicos que han dado prestaciones a privadas y que tenemos limitaciones por la ley de contrataciones y otro conjunto de normativa que está desplegada, que no se puede ni siquiera pagar estas deudas a pesar de que hay la intención de hacerlas. Entonces creo que tiene que repensarse cómo es que hacemos ajustes para que pueda haber una mejor relación en los procesos de compra-venta de servicios que hay a nivel de las instituciones prestadoras de salud. Esto también creo que es importante graficarlo en lo que es en el ámbito del interior del país. Permíteme que use la palabra interior del país, ¿no? Pero lo que pasa por lo general en ciudades que no son Lima, Trujillo y Arequipa es que la capacidad resolutiva de las IPRES va de lunes a jueves. Vale decir que fin de semana no hay capacidad resolutiva o hay solo alguien de un determinado prestador que la tiene. Eso necesitamos superarlo y eso creo que va de la mano con esta mención de que tenemos la capacidad de establecer normas que permitan hacer la compra de servicios entre los distintos agentes que participan en la política de aseguramiento universal en salud. Esas serían mis reflexiones desde el rol de representación de la Superintendencia Nacional de Salud. Muchas gracias. Muchas gracias. Para cerrar esta segunda etapa de nuestro conversatorio, vamos a ceder el uso de la palabra también por 8 minutos al doctor César Augusto Portela Díaz. Gracias nuevamente. Bueno, este foro nos deja varias reflexiones, ¿no? Yo quisiera hacerme una pregunta y hacerle a ustedes también la pregunta en el sentido si el sistema de salud en el país es mala o las personas que de repente tuvieron la oportunidad de dirigirlo no supieron manejarla adecuadamente. Esa es una. La otra sería, ¿es difícil vivir con salud en el país? En estos momentos yo creo que sí. Es difícil vivir con salud. Y la otra reflexión que quisiera hacer es de que generalmente cuando nosotros hablamos de mejorar el sistema de salud,
y ya lo dijeron mis antecesores, en el sentido de que necesitamos financiamiento, necesitamos ejecución y necesitamos fiscalización para poder lograr. Pero dentro de eso la gestión tiene que ser buena. En las regiones, los presidentes regionales devuelven la plata, el dinero del presupuesto de salud, y no lo invierten. Y la pregunta es, entonces, ¿no necesitamos dinero? ¿O no sabemos ejecutar lo que tenemos adecuadamente? Y yo creo que de ahí parte la situación. O sea, no tenemos buenos gestores en las regiones. Y como dijo Hernán en su momento, probablemente todavía pensamos de que todos están manejados directamente por el MINSA, ¿no? Y le echamos la culpa al Ministerio de Salud. Y los presidentes regionales o los gobernadores regionales son los que administran el dinero de salud. Acá tenemos que invertir, sí, pero tenemos que asegurar también una sostenibilidad en el tiempo de lo que hacemos. No debemos trabajar solamente para hoy, debemos trabajar para el mañana, debemos trabajar para el futuro. No, y en esto quiero decirle de que este sistema probablemente solamente solucione problemas momentáneos, pero la bola de nieve sigue creciendo, sigue creciendo. Hoy en día, por ejemplo, tenemos la pandemia y estamos ya en una quinta ola, probablemente, de la COVID-19. Pero también tenemos otra ola, que son las enfermedades crónicas no controladas en estos más de 2 años. Diabetes, hipertensión, cáncer, la salud mental, que de repente poco se toca. Tenemos más de 6.000 suicidios en los últimos 10 años. Y lo más grave, que el 33% aproximadamente son menores de 20 años, que se quitan la vida y no tienen una atención en salud mental. Estos problemas nos hacen pensar, probablemente, que todos tenemos que trabajar en forma conjunta. El Congreso muchas veces hace leyes declarativas que sirven como saludo a la bandera, que no se ejecutan. O sea, declaramos de necesidad urgente, ¿no? Habilitar el hospital tanto. Salen en fotos, salen en los diarios y ahí quedan. No se hace nada. Entonces este es un conjunto, es un trabajo que tenemos que hacerlo todos. Tenemos que sentarnos a conversar. El país necesita de la unidad de los peruanos para poder lograr este consenso necesario para sacar adelante la salud y el país. Un país que no tiene salud es un país que no avanza. Un país que no tiene educación es un país que no avanza. Entonces, yo creo de que este foro nos va a hacer reflexionar, nos va a hacer pensar y nos va a dar las ideas necesarias para poder lograr cosas en beneficio de la población que necesita tanto. Muchas gracias.